Carmen, ya puedes iniciar. Estás con el audio apagado. Buenas noches con todos y con todas ustedes. Estamos muy agradecidos que ustedes puedan acompañarnos esta noche para celebrar la publicación de un nuevo libro, Vivencias de Dios en la Ciudad, escrito por Edmundo Alarcón en colaboración con Bruno Vandermatt. Este libro nos permite conocer las experiencias muy concretas que se revelan gracias a la escucha atenta de los dos autores en su labor pastoral cotidiana y que luego puede alumbrarse y reflexionar a la luz de una selección de textos bíblicos muy bien seleccionados. Para poder hacer de esta aparición del libro una celebración compartida, reflexiva y al mismo tiempo entrañable, hemos invitado a dos comentaristas que nos hablarán de él en primer lugar, y luego tendremos también la reflexión de nuestros dos autores. Los comentaristas van a ser los siguientes. Estará con nosotros en primer lugar Carla Vegaso. Ella es licenciada en Teología por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y magíster en Teología y Religión por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es docente de la Universidad Católica Santa María, donde investiga temas de teología, religión, doctrina social de la Iglesia Católica. Raúl Pariamachi es religioso y sacerdote de los Sagrados Corazones, en el que ha tenido responsabilidades tanto nacionales como en la región América Latina. Él es magíster en teología y licenciado en filosofía. Su tesis fue publicada por el CEP con el título El horizonte de la fe, el tema de Dios en la obra de Gustavo Gutiérrez, en el 2003. Ha sido párroco en Ayaví, en Puno, formador de profesores, maestro de novicios, presidente de la CONFE. Es profesor de teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23 y ha publicado recientemente el libro Religión y Pandemia, una perspectiva teológica, en el año 20, en el momento más difícil de la pandemia, y por supuesto numerosos artículos. Nuestros autores: Edmundo Alarcón, Caro, es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad de Santo Tomás, el Angelicum de Roma. Actualmente es jefe de Departamento de Teología de la Universidad Católica, asesor de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, la UNED, responsable de la Capilla San José en Tres Compuertas, en San Juan del Lurigancho, y director del CAPU en la Pontificia Universidad Católica. Por más de 25 años ha sido párroco en Arequipa, capellán de la Universidad Católica de Santa María, director de la Escuela de Teología y decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Santa María. Publicó con nosotros hace unos años Vida y muerte en los batalles, sufrimiento y esperanza de los inmigrantes haitianos en República Dominicana. Finalmente también nuestro otro autor es igualmente magíster en teología por la Universidad Católica de Lyon y doctor en ciencias sociales por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, pero también tiene una formación como economista y educador y ha hecho estudios relacionados con justicia juvenil en la Universidad de Ginebra, con largos años de experiencia pastoral carcelaria y asesoría educativa a movimientos populares, y en este libro nos demuestra un gran conocimiento de la Biblia y sensibilidad a su mensaje. Como ven, nuestros autores son polifacéticos. Vamos a tener una dinámica de 2 comentarios. Primero comenzará Carla y luego Raúl, de 10 minutos cada uno, y luego tendrán otra rueda de 5 minutos para o comentarse o decir algo que se les quedó en el poco tiempo que les estamos dando, me disculparán. Tendremos un poco de flexibilidad de todas maneras. Y luego tendremos los comentarios de los dos autores por un tiempo más o menos parecido de 10 minutos. Comenzamos entonces
Contigo, Carla, te escuchamos. Bien, gracias. Buenas noches con todos y todas los que están por allá. Yo por acá en Arequipa, con la maravilla de la internet podemos comunicarnos así, ¿no? Bueno, es para mí una gran alegría ser parte de esta presentación, sobre todo por reencontrarme con dos grandes amigos y académicos, ¿no? Padre Edmundo y Bruno van der Maat. Mis maestros, cuando yo era estudiante de teología, luego mis colegas, bueno, y sobre todo amigos, ¿no? Amigos de la vida. Gracias por la gentileza y la oportunidad de comentar este nuevo libro conjunto, Vivencias de Dios en la Ciudad. Un título que es muy sugerente, ¿no? Uno lo mira y dice, ah, carambas, es muy prometedor y considero yo que no defrauda, tiene bastante de lo que promete, todo lo que promete en realidad. Y al parecer continúa un poco la saga del primer libro que mencionó Carmen, ¿no? La saga de Vida y Muerte en los Batalles, va en la misma línea, me parece. Bueno, Vivencias de Dios en la Ciudad, diría yo que es un libro que puede ubicarse en el contexto, en el ámbito de la espiritualidad, ¿no? De una espiritualidad encarnada, diría yo. Encarnada en el sentido que está arraigada en la vida misma, ¿no? Y es desde la vida que se filtra y se traduce como experiencia de Dios cercana o lejana, incluso ausente, pero experiencia de Dios al fin, ¿no? Encarnada también porque se ubica en un espacio concreto, la ciudad. En efecto, la introducción del libro se pregunta ¿cómo se siente a Dios en la ciudad? ¿Es posible tener una vivencia de Dios en un lugar tan cargado de novedad como la ciudad, pero al mismo tiempo en un lugar tan cargado de sufrimiento y dolor? Son preguntas sin duda interpelantes, ¿no? Porque, claro, el ritmo frenético de la ciudad normalmente deja poco espacio para la pausa, para hacer un poco de espacio y detenerse a pensar en Dios, ¿no? A partir de estas cuestiones, preguntas sobre la experiencia de Dios en la ciudad, vamos a y otras preguntas, ¿no es cierto? Vamos a poder ver que este libro tiene dos grandes partes muy bien definidas, ¿no? Muy diferenciadas, pero al mismo tiempo muy enlazadas, ¿no? En la primera gran parte se ofrece, en efecto, las vivencias de Dios recogidas en diálogos directos, ¿no? Con interlocutores diversos, ¿no? Adultos que trabajan en las calles, que trabajan limpiando carros, jóvenes que están en un mundo complicado, difíciles, jóvenes que no encuentran sentido a su vida, que están digamos, en un estado límite, jóvenes que están presos, o simplemente jóvenes que tienen, se encuentran en un mundo complicado, de pobreza, de miseria, ¿no? Hay un gran porcentaje de diálogos dedicados a los jóvenes en diversos, digamos, en diversos contextos, ¿no? Encontrarán ustedes experiencias de personas adultas desde su propia vida y sufrimiento, ¿no? Es interesante descubrir cómo desde el sufrimiento se puede encontrar en las respuestas a la pregunta de Dios, cómo se encuentra precisamente a Dios, ¿no? Y frente a esta pregunta sobre la presencia o la experiencia de Dios en la vida de las personas que con las cuales se ha dialogado, las respuestas son como un péndulo, digo yo, porque van de un extremo a otro, ¿no?
podemos descubrir, por ejemplo, la percepción de Dios como lejano, ¿no? Dios no existe. Dios simplemente no está en mi vida de sufrimiento. Y por otro lado, podemos encontrar la experiencia de Dios que se vive desde el sufrimiento también, pero con la experiencia de la presencia, a pesar de el sufrimiento. Por eso podemos encontrar algunas respuestas, ¿no? O frases que desde los interlocutores se pueden descubrir, ¿no? Se pregunta, por ejemplo, Ariana, ¿Dios existe? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Mm? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre maltrataba a mi madre? Se pregunta, ¿no? Entonces, la duda frente a ello es muy, muy presente. Por otro lado, podemos encontrar la experiencia de Dios de Yayita, ¿no? Que dice, Dios es compartir, siempre nos da comidita, ¿no? Una persona que vive el día a día, ¿no? Que come donde puede. O, por otro lado, podemos encontrar el reconocimiento de parte de María, una mujer que vende chocolates en las plazas, y que dice, Dios es grande, ¿no? Porque aquel día yo había llorado toda la mañana, ¿no? Diciéndole a Dios y reclamándole, ¿no? ¿Por qué me has castigado? ¿Por qué me has dado esta vida tan dura? Y ese día Dios me respondió y me cayó la boca, porque tuve alimentos para algunos meses, ¿no? O sea, esa experiencia de fe que se trasluce desde estos diálogos es sumamente enriquecedora. O, por ejemplo, escuchar la voz de Filipo, ¿no? Que dice, desde su experiencia de fe en el Señor de los Milagros, cargar al Señor me libera, ¿no? Porque en toda procesión yo rezo mucho, ¿no? Y cuando termino, ¿no? Todas mis preocupaciones desaparecen, me siento libre, ¿no? Livianito, y me digo, el Señor me ha escuchado, ¿no? Por otra parte, en esta primera gran parte del libro, podemos encontrar algunas experiencias de fe que dicen, bueno, en realidad Dios no es una variable en mi vida, ¿no? Porque cuando yo lo llamé, no me escuchó. Porque cuando yo le pedí que cure a mi hermano, no me escuchó. Entonces, desde ahí yo no lo busco más. Creo que no existe. Pero al mismo tiempo y en el mismo diálogo encontramos que este personaje o esta persona, Chino Sam, así se llama en el libro, dice, ¿y a Dios lo puedo buscar en la cárcel? Porque estaba en la cárcel, ¿no? Bueno, esta primera gran parte del libro, diría yo que es una colección, sí, de diálogos, no hay duda, que parten de la vida concreta, ¿no? De la vida que se mira sin astigmatismos, sin distorsiones, ¿no? Es la vida que late, que bulle en las calles, en los rincones, en las plazas, en los diversos espacios de la ciudad y de la urbe en donde se han recogido, ¿no? Y como es obvio, han requerido de una actitud muy particular y muy necesaria en nuestro tiempo, ¿no? En nuestros días. Esto es de la escucha paciente, ¿no? De la escucha sin apuro. Esa escucha que, pastoralmente hablando, se hace tan necesaria en nuestros días. Y a todo nivel, ¿no? En las comunidades cristianas, escucha por parte de los pastores, escucha en nuestro país, ¿no? Necesitamos escucharnos tanto. Pero en este caso la escucha está enfocada en y desde la búsqueda de la experiencia de Dios, ¿no? Por eso digo que para llegar en esta primera gran parte a recoger todos estos diálogos, la escucha ha sido fundamental y creo que
esta escucha ha sido con los oídos del corazón, de la que suele hablar el Papa Francisco, ¿no? Eso es lo que podemos, digamos, encontrar en la primera gran parte. Y bueno, en la segunda parte, ya para ir concluyendo, estamos casi ahí en el tiempo, se presentan también vivencias de Dios, ¿no? Así como en la primera gran parte se presenta vivencias de Dios desde la ciudad, en la segunda parte encontramos esta presentación de vivencias de Dios, pero recogidas desde la experiencia de la fe bíblica, ¿no? Sobre todo desde el Antiguo Testamento, ¿no? Este es la parte obviamente más teológica y nos retrotrae a la experiencia de fe del pueblo de Israel, ¿no? Es interesante además que desde ella se pueden encontrar muchas similitudes, ¿no? La experiencia de fe recogida en la ciudad, ¿no? Donde encontramos a un Dios que castiga, que estás presente a pesar de todo. En la experiencia del pueblo de Israel encontramos algo similar, ¿no? Hay cercanías muy sugerentes, lo cual no significa una concordancia igual, sino que simplemente es la experiencia de fe, ¿no? Porque la fe, si bien es cierto, es particular en cada persona, al mismo tiempo es muy universal, ¿no? Es universal a todos, ¿no? Entonces yo dejaría aquí un poco para cumplir con el tiempo. Muchas gracias, Carla. Creo que ha sido un inicio que nos abre a toda la riqueza del libro. Creo que todavía seguirás en una segunda parte o comentar lo que diga Raúl o seguir con tu propia reflexión. Tenemos ahora la intervención de Raúl Pariamachi. Adelante, Raúl, te escuchamos. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches, amigas, amigos. Bueno, es una buena conversación, ¿no? De compañeras, compañeros en el seguimiento de Jesús. Es un gusto, entonces, sobre todo compartir esta mesa virtual con Carla y, por supuesto, con Edmundo y Bruno. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerles a ellos, ¿no? Porque siempre publicar un libro supone un esfuerzo. Estoy impresionado gratamente con el libro. Me ha ayudado mucho a rezar, ¿no? A orar. Como decía Carla, es un libro de espiritualidad. Voy a decir dos cosas que me suscitaron a propósito de la lectura pausada del libro. La primera es la capacidad de los autores para escuchar a la gente. Me ha dado mucho gusto. Ha sido edificante para mí, que también en el servicio pastoral muchas veces tengo que escuchar a las personas. No siempre uno está tan dispuesto, pero cuando lo hace, descubre esa riqueza que muy bien transmiten Edmundo y Bruno, ¿no? Y nos viene bien en este tiempo, porque me parece que cuando hablamos tanto de sinodalidad, como lo ha dicho Francisco en su discurso ya famoso, allá en el año 2015, ¿no? Que todos ya conocemos bien, una iglesia sinodal es sobre todo una iglesia de la escucha, ¿no? Y no hay proceso sinodal, no hay un caminar juntos, como en Emaús, por ejemplo, si no nos escuchamos en el camino, ¿no? Y recordé un texto de Dietrich Bonhoeffer, este pastor, ¿no? Luterano que, como saben, murió en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y él tiene un libro, Vida en Comunidad, al que yo vuelvo siempre porque es una joyita realmente, ¿no? Un libro maravilloso. Bueno, como tantas cosas que ha escrito Bonhoeffer. Y él dice, algo que quisiera permitirme leer, ¿no? Dice, ciertos cristianos, y en especial los predicadores, creen a menudo que cada vez que se encuentran con otros seres humanos, su único servicio consiste en ofrecerles algo. Se olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que el hablar. Mucha gente busca a alguien que les escuche y no lo encuentran entre los cristianos, porque estos se ponen a hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien,
esto es genial, escuchen. Aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará otra cosa que hablar. Introduce así un germen de muerte en su vida espiritual, y todo lo que dice termina por no ser más que verborrea religiosa. Así que lo primero que a mí me ha impresionado gratamente del libro, ¿no? Un testimonio de dos personas que se ponen a la escucha, ¿no? De personas concretas, como lo ha dicho bien Carla, a la escucha del pueblo, ¿no? En segundo lugar, sin duda, también me gusta el título y que expresa muy bien lo que contiene, ¿no? El libro. Es vivir, encontrar, ¿no? Sentir a Dios en medio de los trajines de una ciudad, ¿no? Sea Lima, sea Arequipa, en fin, cualquier ciudad. Y cada una de las historias que encontramos allí nos hablan de eso, ¿no? Y recordé también, claro, es verdad que ya hace varios años que en América Latina hablamos de esta pastoral urbana, ¿no? Y en el centro de la pastoral urbana, la convicción de que Dios camina en la ciudad. Y recordé la homilía, bueno, se podría citar muchos libros sobre pastoral urbana, pero a mí me tocó mucho la homilía del Papa Francisco, ese 21 de enero del 2018 en la base, ¿no? Aérea de Las Palmas. Recuerdan ahí, la primera lectura fue sobre el mandar a Jonás, ¿no? Que vaya a la ciudad de Nínive a predicar. Y el evangelio era más bien de Jesús que iba camino a Galilea. Y el Papa insiste mucho en su homilía en el hecho de que Jesús caminó, ¿no? Por plazas, pueblos, campos, y que Jesús sigue caminando, ¿no? Por nuestras calles, decía Francisco. Y leo también un párrafo muy cortito, ¿no? Claro, había pasado recién la Navidad y dice Francisco, lo hemos celebrado hace poco. Él es el Emmanuel, el Dios que quiere estar siempre con nosotros. Sí, aquí en Lima, o donde estés viviendo, en la vida cotidiana del trabajo rutinario, en la educación esperanzadora de los hijos, entre tus anhelos y desvelos, en la intimidad del hogar y en el ruido ensordecedor de nuestras calles. Es allí, en medio de los caminos polvorientos de la historia, dice el Papa, donde el Señor viene a tu encuentro. Hoy el Señor te invita a caminar con Él la ciudad, ¿no? Ese era el lema del Papa al final, ¿no? Caminemos con Jesús la ciudad. Y eso sentía yo al leer el libro de Edmundo y Bruno, ¿no? Que era una invitación a la actitud de escucha permanente y a caminar la ciudad, ¿no? A caminar con Dios la ciudad. En tantos personajes e historias que se asoman en el libro, en ese joven que intenta suicidarse, ¿no? Desesperadamente, en el que carga con alguna enfermedad durante muchos años, en ese joven con orientación homosexual que ha sido rechazado, golpeado, marginado tantos años, en los que llevan a cuestas una discapacidad, en los que están sumergidos en el consumo adictivo, en los que están metidos en la delincuencia, incluso la historia de un joven sicario, en quienes cargan con deudas, ¿no? Que casi los llevan a la desesperación, en los que están privados de su libertad, los que trabajan en la calle, es decir, mucha gente desfila por las páginas de este hermoso libro. Ese taxista también, ¿no? Devoto al Señor de los Milagros. Y dado que estamos en el medio del Señor de los Milagros, también hay un personaje, Filipo, quiero para terminar leer. Se le pregunta, Filipo, ¿qué sientes al cargar al Señor de los Milagros? Él dice, él con mucha convicción y firmeza me dice, cargar al Señor me libera, porque en toda la procesión rezo mucho, a veces por una intención especial, un familiar enfermo, etc. Y cuando termino de cargar, siento que he descargado todo lo que llevaba dentro.
todas mis preocupaciones desaparecen, me siento libre, livianito, y me digo, el Señor me escuchaba. Bueno, esta es una pequeña muestrita del libro, que como he dicho, es hermoso, muy profundo, muy ligado a la vida de nuestro querido pueblo, y que nos enseña también a nosotros a caminar, ¿no?, la ciudad con todas estas personas. Creo que ya estoy en el tiempo, ¿no? Como después va a haber otros minutitos. Disciplinado, después a ver, Ya. están disciplinadísimos. Está Gracias, justo en el Carmen. tiempo. Gracias. Bueno, como les decía, y me parecía más dinámico también que pudiéramos tener una nueva intervención más breve, por supuesto, pero de todas maneras siempre uno siente que el comentario, más que ha sido muy rico, yo creo que nos provoca, y les agradezco porque provocará leer el libro a muchas personas y podrán, cuando lo adquieran, hacerlo. Entonces pasamos a un segundo comentario, primero de Carla y después de Raúl. Gracias. Sí, precisamente escuchando lo que mencionaba Raúl de la variedad de personas que están en este libro, yo decía que este es un libro de espiritualidad y en efecto lo es. Sin embargo, creo que puedo decir que las experiencias recogidas en estos diálogos, desde esta experiencia podríamos hacer un mapeo, una radiografía, diría yo, de la realidad social, ¿no?, de la crítica realidad social en la que viven tantas personas, ¿no?, y en lo cotidiano de sus días, ¿no? Hay una clara denuncia, diríamos, de la pobreza y la miseria en la que viven tantas personas, ¿no?, y que marca y determina el futuro de sus vidas, sobre todo de los niños en familias complicadas, ¿no?, niños y jóvenes que por su pobreza y su miseria ven, digamos, marcada su vida, ¿no? Personas que han tenido que trabajar desde los 7 años, ¿no?, como la historia de Peluchín, me parece, que dice algo así, ¿no? Mis padres no eran muy pobres y a veces no había ni para comer. Podemos hacer un gran diagnóstico de la realidad a partir de estas experiencias, ¿no? Hacer una radiografía, como decía, ¿no? Se trasluce claramente la cotidiana violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Muchas experiencias de violencia contra la mujer están presentes en este libro, ¿no? Mi padre le pegaba a mi madre, dice Ariana, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, otra realidad muy presente en nuestros días, el tema de la exclusión y discriminación, ¿no?, a las personas que tienen otra opción sexual o simplemente por el color de su piel, como la historia de la negra mona, ¿no?, así como la llamaba su madre a esta niña, ¿no? Uno lee eso y dice, pero, o sea, ¿cómo puede ser así, no? En fin, este vacío existencial que existe en la vida de los jóvenes, ¿no? Tanto en los jóvenes que están en situación de pobreza, como en los jóvenes que están en una situación, digamos, más o menos acomodada, ¿no? Que, digamos, no tienen problema económico probablemente, pero sí sienten diríamos, esa ausencia de Dios y esa necesidad de algo que los despierte, ¿no? Porque hay un vacío muy, muy fuerte, y creo que eso es muy presente también en nuestros días, ¿no? La experiencia de los ancianos, ¿no?, abandonados, sin nadie que los acompañe, ¿no? Es terrible, hay muchas experiencias de ancianos
abandonados que muestran tal cual la realidad de tantas personas de la tercera edad, ¿no? En fin, yo creo que toda esta experiencia, todas estas experiencias darían para hacer un análisis también quizás, no sé, sociológico. Bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, hay que verlo con cercanía y con, diría yo, con un poco de sensibilidad, ¿no? Porque en nuestro diario recorrido, en nuestro diario quehacer, el tema de la preocupación por los sufrientes y por los débiles está presente, ¿no? Y creo que en ese sentido también este libro expresa mucho de lo que nosotros queremos hacer desde la fe también, con las personas sufrientes, con los que están en situación difícil, ¿no? Y termino con uno de los últimos diálogos, más que diálogos, experiencias, porque se cuenta la experiencia de un velorio, ¿no? El velorio de Pocha, así se llama en el diálogo, y se titula ese diálogo como Dios es para todos, ¿no? Incluso las personas que están en una situación de, digamos, conflicto con la ley, tienen derecho a un responso, decía la historia, ¿no? Gracias, Padrecito, por venir, ¿no? Pocha, que era la que había, la persona que estaba haciéndose el velorio en un contexto de tragos y de complicado, digamos, Pocha también nos enseñaba a ser solidarios entre nosotros, ¿no? No, cuando roben, no hagan daño, decía. Pero, digamos, esta experiencia de cercanía con las personas que son las excluidas es muy, muy enriquecedora, como bien ha mencionado Raúl. Y podríamos seguir, ¿no? El cruce de pastores es también realmente muy representativo de lo que se vive en las experiencias cristianas, diversidad de experiencias cristianas en nuestro pueblo, ¿no? Bueno, yo lo dejo por ahí, me parece. Gracias, Carla. Escuchamos, Raúl, tú tienes un minuto más porque Ya. excesivamente puntual. Tenías un minuto más en realidad para hablar. Ya, tengo crédito entonces. Tienes crédito, sí. Ya. Entonces haré un par de observaciones más, entre otras que tengo. Yo creo que también el libro es una expresión de lo que se vino a llamar ya hace un tiempo la teología narrativa, ¿verdad? Porque si bien tiene una forma literaria, obviamente, se nota que está hecho por dos personas que son además teólogos, ¿no? Entonces está muy bien articulado el libro, y en el fondo, ¿no?, de la narración hay sin duda una elaboración teológica, ¿no? Y recordaba a Metz un artículo ya de hace 50 años. Bueno, con los años uno empieza a citar cosas antiguas, ¿no? como el del Evangelio, que de su baúl saca cosas nuevas y viejas, y las saborea mejor. Entonces Metz, en el año 71, me parece, escribió un artículo sobre breve apología de la narración, porque la revista Conchilon dedicó todo un número, ¿no?, a la teología narrativa en esos años. Y entre las tantas características que no voy a escribir ahora, hay una que él destaca, que es el sentido teológico de la narración, ¿no? Y dice él que una teología que tome en serio el sufrimiento no puede ser puramente argumentativa, ¿no?, sino que tiene que ser también narrativa. Y en ese sentido rememorativa, es decir, recuperar la memoria, que llama peligrosa, es decir,
esa memoria que nos cuestiona, que nos conmueve, que nos interpela, que nos invita a la acción. Eso hace el libro de Edmundo y Bruno muy bien, ¿no? Uno no queda indiferente ante esas historias que ellos han compuesto con tanta calidad y profundidad. Pero Metz dice además algo que a mí me ha gustado siempre, que en esta rememoración se entrecruzan las historias de sufrimiento con la historia de salvación. Y efectivamente creo que así es, ¿no? Y también en el libro. Y vuelvo a lo de espiritual que Carla ha apuntado también, para decir que también, y finalmente, creo que este libro nos ayuda, o se ubica en la línea de escritos que nos ayudan a acortar ese abismo que en algún momento se empezó a abrir entre teología y espiritualidad, ¿no? Digamos que nos ayuda a beber efectivamente de nuestro propio pozo. Ustedes saben que esta frase viene de San Bernardo de Claraval, ¿no? Un escrito a su discípulo, el Papa Eugenio, y le dice, ¿no? Bebe de tu propio pozo. Para decirle hermosamente, bebe de tu propia humanidad, ¿no? O sea, entrar en la vida del espíritu es entrar profundamente en ti mismo, ¿no? En tu propia autenticidad. Y todos sabemos, obviamente, que Gustavo Gutiérrez tomó esta frase para su libro sobre el caminar espiritual de nuestros pueblos en América Latina, ¿no? Un maravilloso libro también del que somos todos deudores, sin duda. Y entonces creo que también el libro de Vivencias de Dios en la Ciudad nos ayuda a eso, a beber de nuestro propio pozo, ¿no? Ahí donde están los sufrimientos, pero también las esperanzas y muchas y largas solidaridades, ¿no? Que uno encuentra en sus páginas y que finalmente nos ayuda a ser mejores, ¿no? Discípulos y discípulas de Jesús. Finalmente, ahora sí, como bien decía Carla también, no deja, por supuesto, de contener el libro un sentido no solo pastoral eclesial, digamos, sino también crítico y social, que justamente es el sello que creo que nos caracteriza, ¿no? A nosotros que caminamos juntos, digamos, que avanzamos sinodalmente en la iglesia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Creo que han sido muy, muy interesantes las dos intervenciones de cada uno de ustedes. Les agradecemos muchísimo por el tiempo, por lo bien que han preparado. Y ahora vamos a escuchar a nuestros autores, a Edmundo y luego a Bruno. Edmundo, te escuchamos. Muchas gracias a Carla y a Raúl por sus comentarios y muchas gracias a todos los que están acompañándonos en esta noche. Quisiera empezar mi pequeña presentación del libro con un texto de Carlo Maria Galli, que está en la página 17 del libro. El Dios encarnado vive de muchas formas en el templo de su iglesia, en los templos de las casas y ciudades. La fe lo descubre en los lugares de su presencia y los signos de su ausencia, porque la presencia divina es una presencia ausente y una ausencia presente. Carlo Maria Galli, en su libro Dios vive en la ciudad. Este libro quisiera empezar más o menos indicando que nace el 2016, más o menos. Ahí lo ubico. Llegaba de Arequipa. Y dejar Arequipa para mí en ese momento era dejarlo todo. Amigos, parroquias, entre comillas todo. Entre comillas digo porque, bueno, no era tan fácil llegar a la ciudad. Y entonces, en la ciudad, en la gran capital,
me descubrí en mi fragilidad, en mi debilidad, ese humus para hacerme las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cómo se siente a Dios en la vorágine de la ciudad? ¿Cómo lo siento a Dios ahora que estoy aquí en una selva asfaltada? ¿Cómo se siente a Dios? Y entonces estas preguntas fundamentales, ¿puedo sentir a Dios? ¿Cómo lo puedo sentir en esta vida agitada de la ciudad, en este remolino de la ciudad? En medio de estas preguntas fundamentales, empecé a también trasladar estas preguntas fundamentales a los heridos del camino. Me encontraba con muchas personas y me daba cuenta que ese herido que encontraba en el camino también era tan frágil como yo, compartíamos la misma fragilidad, y entonces esas preguntas fundamentales empezaron a trasladarse, a compartirlas con estos hermanos que encontraba en el camino. Y encontré muchas respuestas en los interlocutores, encontré diferentes modos de sentir a Dios. Había muchísimas formas de sentir a Dios. Y entonces, me recuerdo muy bien que alguien me preguntó, alguien de Arequipa me preguntó, ¿y cómo así has venido a la ciudad? ¿Cómo así has dejado Arequipa y te has venido a la ciudad? Y entonces le dije, ¿te recuerdas cuando fui a los batalles de República Dominicana con los haitianos? Sí, pues ahora estoy en los batalles de la ciudad. ¿Ya? Batalles es sinónimo de lugares donde están los haitianos que viven una dura, difícil situación, cortando la caña todo el día solo para sobrevivir. Bueno, yo estuve un año ahí, en 2012, y entonces por eso cuando me preguntaron qué hacía en la ciudad, dije, estoy en los batalles de la ciudad, estoy compartiendo como un batellano más una nueva misión. Encontré una nueva misión cuando me encontré con Peluchín, que sería el primer amigo que me iba a guiar por la ciudad en un lugar determinado. Escuchar a Peluchín sus largas historias, escuchar a Peluchín sus interminables historias, ahí descubrí una nueva misión que tenía que empezar a profundizarla. Saber escuchar. Descubrí un nuevo ministerio. Hay que escuchar con mucha atención. Y que si escuchaba a Dios, escuchaba a las personas con mucha atención, iba a descubrir la presencia de Dios. Porque se experimenta a Dios de diferentes maneras. Escuchándolos voy a escuchar a Dios. Y entonces descubrí finalmente que la escucha también era sanadora. También era sanadora. Era interesante que no solamente descubría que se sanaba la otra persona cuando hablaba, sino que yo me sanaba escuchando. O sea, que era una cosa extraordinaria. No solo se sentía mejor el que escuchaba, sino que el que escuchaba, yo me sentía también después como si hubiese orado, como si hubiese rezado. Al final terminaba así. Bueno, es un poco lo que pasó con Tomasa, ¿no? Esta morena que me dijo si tenía tiempo para escucharlo, y creo que no sé si estuvimos 1 o 2 horas, y ella pudo desfogar todo al final, ¿no? Y ella me venía a buscar para algo concreto. Y cuando le pregunté para qué me buscaba, me dijo, ya me olvidé para qué vine a buscarlo, solamente que ahora ya me siento mejor. Porque ella venía para algo, para pedirme algún bautizo, algo, pero después de escucharme me dijo, ya me olvidé para qué vine, yo me siento mejor, ya me puedo retirar, padre. Eran 2 horas que habíamos conversado.
Entonces me di cuenta que cada persona que me encontraba me iba a hablar de Dios. Y entonces todas las historias no tienen un sentido cronológico, están divididos en dos partes, ¿no? La primera parte lo he titulado ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dios contra las cuerdas, porque ahí hay gente que te va a decir que no creo en Dios, o te va a decir ¿por qué me castiga tanto? ¿Por qué me hace sufrir tanto? Entonces, Dios contra las cuerdas. Y ahí está la historia de Ernesto, que no quería vivir porque nació con una enfermedad y no quería vivir 20%. Él quería terminar su vida. Y se lanzó, pero se salvó porque un auto lo salvó. Y entonces ahí empezó toda una historia, ¿eh? Esta nueva oportunidad. Porque entre el 6º piso y el auto estaba la misericordia de Dios. O sea, él tenía que entender que ahí estaba la misericordia. Y así podríamos encontrar la historia de Ariana, que no pidió nacer, ella intentó matarse tantas veces, pero que al final descubre que Dios actúa a través de su madre cada vez que lo salva. Tantas veces intentó y su madre tantas veces lo salvó. O en la historia de Miguelito, que por querer el camión no atropelle, se descolgó el freno de manos, el camión iba con carga, iba a hacer mucho daño porque estaba en una bajada, por querer salvarse, se mató él mismo, y al final la esposa preguntaba, ¿y dónde está Dios? Si mi esposo es bueno, ¿dónde está Dios? O ese sicario que no siente nada, porque no siento nada, dice, no siento nada. ¿Qué puedo hacer para sentir algo? Ayúdeme, por favor, quiero sentir algo. Y entonces, al final terminamos orando, ¿cierto? Esta es la primera parte, Dios contra las cuerdas. Y la segunda parte, hay una parte donde Dios nunca nos abandona, dice. ¿Ah? La historia de Locumba, el Santísimo me sanó. Y es que, claro, ella tenía esquizofrenia y si no tomaba pastillas estaba andando como una loquita por todas las calles. Pero bastó que escuchó que alguien le dijo, el Santísimo te va a sanar, y en ese Santísimo encontró pues que habían sacerdotes que lo llevaron al Arco Herrera y se recuperó. Entonces ahora ella predica a todos, el Santísimo me sanó, porque está convencida que el Santísimo me sanó. O la historia de Yayita que dice, Dios es comidita porque los domingos se vuelve el pancito de la Eucaristía y todos los días se convierte en un pan. Yo puedo comer en las parroquias, en las iglesias. Yo encuentro comidita, ¿no? O Filomeno, que era el más bravo y más avesado y el más temido de los delincuentes, y después de un accidente se convierte y empieza ahora a querer salvar a su hermana, que es drogadicta. El Señor me ha pedido eso. Y así podríamos ir contando muchas historias, pero termino porque no quiero acaparar. Bruno tiene también cosas muy importantes que decir y por eso quiero terminar con una última reflexión. Escuchar. Escuchar nos ofrece esa posibilidad del silencio respetuoso cuando no hay respuesta. Ese espacio de silencio liberador, redentor. El silencio se vuelve respetuoso, pero a la vez liberador, redentor. Se vuelve punto de partida para algo nuevo. Y desde la fe podríamos decir que el simple hecho de conocer nuestras heridas nos muestra a Dios, que nos da fuerza para tocarlas y se convierten en fuente de bendición. ¿La clave cuál es? La clave es
ser capaces de aceptar el reto de vivir con nuestros dolores. Henry Nouwen, y con esto termino, decía que frente a las heridas, mejor es llorar que preocuparse. Mejor es sentirlas que comprenderlas. Mejor es el silencio que hablar siempre de ella. El dolor es el lugar donde nace la compasión de Dios. Y es también una oración. Este librito se comparte con Bruno, un gran teólogo, biblista y un gran amigo, que desde el primer momento que empezamos a compartir historias, me animó a cerrarla bien. Y pues muy generosamente empezó a darle ese enfoque bíblico que era como la corona para cerrar todo este trabajo. Entonces, yo le voy a agradecer a Bruno también que después diga unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Creo que has expresado toda la vitalidad tuya que está detrás de estas líneas, de estas páginas escritas acá, en este hermoso libro. Escuchamos ahora a ti, Bruno, para cerrar nuestros comentarios. Gracias. Bueno, gracias a muchos, ¿no? A Raúl y a Carla por sus comentarios, por su lectura, a Carmen que ha organizado todo este evento y sobre todo al mundo por invitarme a ser parte de esta iniciativa, ¿no? Hace un buen tiempo, me acuerdo, me llamó y empezamos a hablar y me preguntó, bueno, ¿qué hay en la Biblia sobre la experiencia de Dios o la vivencia de Dios? Y entonces hablamos un buen rato. Bueno, en los profetas, hay más en el Antiguo Testamento, pero al final los salmos, etc. Y claro, lo tomaba como una conversa, porque pensaba que tenía que dar una charla, algo así. Y después el mundo que siempre tiene una manera de entrar en los temas y me dice, ¿no podrías escribir algo sobre eso? Y dije, pero yo no soy especialista, digamos, pero me explicó de qué se trataba, de los testimonios que había recogido, y como me acordaba del libro de los Batallas, que me pareció un libro que me ha impresionado mucho, como un libro de espiritualidad que, como decía Raúl, que ayuda a reflexionar y a rezar, bueno, acepté el reto y empecé a releer sobre todo los salmos, ¿no? Pero no quería hacer una exégesis de los salmos, no quería leer los comentarios para ver de qué época y cómo se articulaban, etcétera, sino quería leer los salmos y nada más, ni siquiera los pies de página. Me acordaba de mi profesor de salmos, que era el padre Jean Delorme, que era un gran biblista, y que para el examen nos decía, bueno, ustedes escojan un salmo, interprétenlo y díganme algo original, que era una manera muy inteligente para obligarnos a todos a leer todos los salmos para escoger uno, que tal vez podría interesarle más y poder decir algo original. Entonces empecé a releer los salmos también desde esta perspectiva de qué imagen de Dios vehiculan, ¿no es cierto? ¿Qué imagen de Dios hay detrás? Como bien decía Carla, no he tratado de hacer una concordancia entre lo que el mundo planteaba o revelaba en sus diálogos y el texto bíblico. No era la idea, sino más bien utilizar los salmos como una ilustración de cómo se podía experimentar a Dios. Y ahí creo que una de las cosas que aprendí al hacer esto es ver la legitimidad que tiene las experiencias de Dios, sean como sean, ¿no? Y es lo que también se ve en los salmos, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay todo y todo su contrario, porque justamente son las experiencias de Dios de un pueblo, de personas que han pasado por
situaciones muy diversas. Y entonces esta diversidad se refleja, ¿no?, en el Dios, como el mundo ya decía, el Dios castigador, el Dios proveedor, el Dios creador, etc. Y es esta experiencia que he tratado de escuchar también, escuchar al pueblo de Dios, a los autores, a los que claman en los salmos, tratar de escucharlos y después ya reflejar esta experiencia, ¿no? En ese sentido, Carla hablaba de que el libro es una radiografía también a través de estos testimonios, y bueno, los salmos también son una radiografía de la experiencia de Dios, ¿no? Entonces, después hemos compartido nuestros textos y nos hemos adecuado un poco para que haya una articulación entre la parte testimonial, esta teología narrativa que planteaba Raúl, y la parte más bíblica, ¿no?, sin que se perdiera la esencia de cada una de estas dos partes, ¿no?, sin querer forzar las cosas para que tuvieran el mismo esquema, etc. Eso no era para nada la idea, ¿no?, ni tampoco hacer comentarios muy exegéticos y de muy alto nivel, porque para eso hay suficientes especialistas que han publicado sobre eso. Yo quisiera terminar con dos ideas. Una, que el libro, a través de esos testimonios, llama y plantea un reto pastoral. Raúl ha hablado de la pastoral urbana. Creo que los testimonios, los diálogos que están en el libro que el mundo ha recogido, plantean una manera muy distinta de hacer una pastoral en la ciudad, ¿no?, que no es una pastoral sacramental o sacramentalista, muy de normas y de reglas, sino una pastoral de escucha, ¿no? En la medida que uno se siente escuchado, como decía Edmundo, uno es reconocido, uno se siente reconocido. Entonces, en este reconocimiento a través de la escucha, creo que los agentes pastorales, que sean párrocos, catequistas, colaboradores, como se quieren llamar, creo que ahí hay un reto, ¿no?, porque las personas necesitan este reconocimiento a través de la escucha. Y muchas veces en nuestra iglesia es una iglesia que habla hasta con los codos, pero que no escucha. Entonces, la referencia a la sinodalidad que ha hecho Raúl creo que es muy importante en esta época, ¿no?, para retomar esto. Entonces, está en el libro un reto de pastoral urbana, pero no solamente el reto, sino también un camino para poder responder a las necesidades o las exigencias del contexto. Y la otra conclusión, digamos, es que el libro, como el libro sobre los batalles que se publicó hace un par de años, es un libro que invita a la reflexión. Es un libro que invita también a preguntarse, bueno, ¿y qué imagen de Dios, qué vivencia de Dios tengo yo? Y si bien es cierto, todas estas imágenes, todas esas vivencias son legítimas, ¿no?, porque no se puede jerarquizar, igual que las imágenes que hay en los salmos o en los demás libros que se mencionan ahí. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es preguntarse si la imagen que uno tiene de Dios corresponde con la imagen que Jesús ha revelado de Dios, ¿no? Entonces, una cosa es la legitimidad de todas estas vivencias, otra cosa es que no tenemos que dejar de ser críticos frente a la imagen y la vivencia que nosotros mismos tenemos. Y esto es un camino también espiritual, eso también es un camino casi teresiano, ¿no es cierto?, de reflexión y de adecuación también, para no quedarse con una imagen como muchas personas que siguen con la imagen que han recibido en la primera comunión y no han avanzado, ¿no es cierto? Entonces, esta reflexión personal es un reto también del lector de este libro, para que pueda compartir y pueda reflexionar y compartir con otros sobre la vivencia de Dios que tiene y sobre la imagen de Dios que tiene, ¿no?, con toda legitimidad, pero una legitimidad que también necesita una autocrítica o una evolución para acercarnos más a
a la imagen que Jesús nos ha revelado. Quiero dejarlo ahí, reiterando mis agradecimientos al mundo por este camino también que hemos hecho juntos, de alguna forma. Muchas gracias. Creo que estas últimas palabras que has dicho, Bruno, son sumamente importantes, ¿no? En esa ida y venida de lo que significa la experiencia espiritual, la experiencia de Dios en todas sus riquezas, sus conflictos, como lo han señalado los comentaristas. Cómo eso nos invita también a profundizar nuestra capacidad de reflexión y crítica hacia nuestra propia experiencia. Y ahí la revelación, la Biblia es una herramienta sumamente importante. Agradecemos muchísimo a todos. Tenemos un ratito solo para saludarlos, saludarse entre sí si quieren. No es mucho rato, pero en fin, más bien el hecho de no estar presentes donde nos podríamos levantar y brindar con una copita de vino, podríamos reemplazarlo ahora por lo menos un saludito que quieran hacer algunos, sobre todo los que están lejos al mundo. Y agradecerles nuevamente su presencia y su compañía en esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias también a Carla y a Raúl, que han tomado su tiempo para estar. Claro, gracias. Nos despedimos entonces. Ustedes si quieren saludos, pueden hacerlos, ya sea con manitas, como lo acaba de hacer Silvia, o como quieran. Podemos abrir los micros, quizás. Felicitaciones, Edmundo y Bruno. Qué gusto verlo después de tantos años. Me hace recordar a un artículo que escribía Francisco Chamberlain en la revista Páginas, también de testimonios recogidos de pobladores de zonas urbanas marginales, de Lima básicamente, del Agustino donde él trabajaba, y que marcó tanto nuestra formación. Esa lectura fue muy importante en esos años en los que estudiamos en ISET con la gente ya que no somos jóvenes de la formación, con Raúl también. ¿Cómo estás, Raúl? Y efectivamente, sí, pues, saber escuchar, ¿no? a la gente que tiene una rica experiencia y que en verdad sus narraciones son una fuente para hacer teología. Realmente son un referente. La experiencia del pueblo que cree es un referente para hacer teología. Y espero leer con ansias el libro que ustedes han escrito. Acá está el libro. Acá está el libro, lo pueden adquirir en el CEP, pueden entrar a la web del CEP y también en las librerías, pedirlo en este formato, que es el formato impreso, con una bonita carátula que por la luz a veces no se refleja. Es una calle del antiguo centro de Lima, y esa iglesia nos acaba de ilustrar Raúl Pariamat, si no lo sabíamos, es la iglesia donde Santa Rosa vivió durante un tiempo. No era la iglesia en ese momento, era una casa. Había una capilla que hasta ahora se mantiene, al parecer. Es una iglesia de las religiosas dominicas. Lo pueden comprar en este formato impreso y también en formato electrónico, como un ebook. Está a disposición de ustedes y ojalá puedan, con su lectura, profundizar aún más todo lo que hemos hoy día escuchado. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera saludarnos. A ver, hay una manita levantada, Miguel Ángel. Sí, claro. Mi amigo. Del Seibo, de República Dominicana, donde tuve la suerte de conocer al Padre Edmundo. Felicidades, y bueno, le conocí cuando estuvo aquí hace unos años, que editó este libro, el de La vida en los batelles, que todavía sigue igual, la vida de la esclavitud, de los picadores de la caña de azúcar, y sé seguro que este nuevo libro que han presentado pues también se palpitará, se vivirá esa experiencia de Dios. Y bueno, pues me alegro mucho de haber participado en este encuentro y muchas felicidades, Padre Edmundo. Y a todos y todas, saludos. Muchas gracias. Gracias.
A ver, Anaí, creo que quiere decir algo. Un corazoncito. Bueno, yo también quería felicitar al padre Edmundo, a Bruno, como les ponía en un mensaje, en un correo. Me siento muy contenta, digamos, de escucharlos juntos en esta presentación de su libro a mis dos profesores y amigos, ¿no? Entonces, muchas gracias y felicitaciones de verdad por el libro, ¿no? Que toca leerlo, como decían ahí por el chat. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Acá están varias personas formadas por ustedes, dos queridos autores. Bien. Roberto, será la última intervención. A ver, Roberto, anímate. Hola, sí, buenas noches con todos. Saludar a todos ustedes, en especial a Bruno, también y a Edmundo. En realidad es un buen testimonio de un laico con un sacerdote, ¿no? Es esta combinación de una experiencia pastoral también. Creo que ese es un buen testimonio y creo que en el medio está esta amistad de camino. Gracias por esta grata contribución que nos dan, que es una experiencia de vida, pero también una experiencia académica. Felicitaciones. Gracias, Roberto. Bien, con estas palabras creo que nos podemos despedir. Nuevamente les agradecemos a todos. Reinita Vilches, ¿quieres decir algo? A ver. Ahora se animan. Gracias, Carmen. Gracias a todas las personas. De verdad, muchísimas gracias, Padre Edmundo. Nos sentimos orgullosos desde el CAPU, ciertamente, ¿no? Por este nuevo regalo, ¿no? A la iglesia, a la sociedad, con esta edición. Gracias a Bruno, que se han acompañado en el camino para ofrecer, ¿no? Esta reflexión cuando dice que es fruto de múltiples experiencias vividas en la ciudad. Me traía a la mente en los inicios de la pandemia cuando alguien dijo, es verdad que todos inmediatamente nos proyectamos hacia la periferia y está muy bien, pero no, alguien me decía que pues en la ciudad hay muchos pobres avergonzados, en el sentido de que hay muchas personas que a veces viven en la precariedad y por el hecho de que viven en la ciudad ya lo damos por hecho de que todos están más o menos o están bien. Entonces, nos vuelve la mirada a ese grupo humano, ¿no? Donde también vive toda esta situación de sufrimiento, de expectativas, de esperanzas, que muchas veces en ese frenesí de la vida van buscando, ¿no? Por aquí, por allá, a tientas quizás en la felicidad, van tanteando, ¿no? Descubrir los signos de vida, de esperanza. Y qué mejor desde un estudio, desde la fe, desde la reflexión profunda, se pueda ofrecer estas luces, porque esos son ¿no? Las ediciones, los libros que nos dan luces en el camino, ¿no? Nos hacen pisar tierra, como se dice, pero qué lindo, ¿no? Que nos compartan estas reflexiones y seguramente muchos o todos los que estamos aquí, tantas otras personas, tenemos ese deseo de pasar las páginas y reflexionar, como dice, sencillos diálogos, ya de por sí dice mucho. Muchísimas gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. A ver, una palabrita corta, Marinela. Marinela, tu pantalla, por favor. A ver. Dios Segarra quiere decir algo también, pero después de Marianela, pero muy breve. Marianela, por favor. Marinela. Estás sin micrófono. Muchas felicitaciones, Padre Edmundo, desde Arequipa. Marinela Guaynacho, la que está pidiendo la palabra. Ya. Buenas. A ver, rapidito. Un saludo. Buenas noches, Padre Edmundo, hermano Bruno.
de verdad, Padre Mundo, estoy muy feliz por usted. Me da mucha alegría ver todo esto que está pasando. Con usted hemos pasado muchas situaciones y me siento muy feliz. Yo lo felicito de todo corazón, de parte aquí, de toda mi familia. Y de verdad espero verlo pronto. Lo quiero mucho, Padre Mundo, hermano Bruno. Me da mucho gusto verlos a todos aquí. Gracias, Gracias. Marinela. A ver, daremos la palabra a, creo que a Guido Segarra, que no levantaba la mano chiquita, pero sí su mano. Tienes que darle el micro al padre Guido Segarra, por favor. Ya, no, ya entró. Gracias. Bueno, felicitar a El Mundo como a Bruno en varias obras que ellos han hecho. Yo también me siento aquí viviendo en unos barrios muchos tiempos y muchos años he vivido en los barrios y he aprendido a escuchar con el corazón. No hay manera de escuchar si uno no escucha con el corazón, porque no es lo mismo escuchar, pero escuchar significa asumirlo, ¿verdad? Y es un aprendido viviendo con la gente. Y uno va entendiendo que hay muchos dioses en nuestro pueblo, y cómo concentrar esos dioses para que se unifique en una experiencia de espíritu. Yo lo felicito y gracias a El Mundo, ya lo voy a tener ese libro prontito para saber que aquí también hay mucha gente que expresa tantas cosas sobre Dios, ¿verdad? Y yo gracias porque me hace revivir esa experiencia de saber escuchar con el corazón, ¿ya? Con pasión, es decir, escuchar con pasión. Gracias. Okay. Vamos a terminar acá porque ya es tarde. No, lamento no poder darle la palabra a todos. Sí, Pero creo que ¿sí? Solamente para nombrar a las personas que también han felicitado a través del chat, que es G. Dávila, Shira Castro, Ada, Laura Ruth Elías, Adriana Valverde, Anaí, María Nela, Luis Castillo, David. Bueno, esos son los saludos por el chat. Gracias. Nelida, ¿podrías ponerlo por el chat y así podrás hacer tu saludo directamente? Yo quería decirles que este libro es el producto de sus autores, en primer lugar, pero también del equipo del CEP. Quiero aquí agradecer mucho al padre Pedro de Ustenet, que lo ha mirado, lo ha corregido, ha precisado muchas cosas como siempre en la redacción que el libro tiene. Ha sido diagramado por Gaby de Rocal, ella también hizo la carátula. Y también en todo el trabajo de coordinación está Itziar Lowe, y en todo el proceso luego de venta, de postproducción, lo que se llama la postproducción, la venta, la difusión, está Antonio Mamani. Esto ha sido organizado por todo el equipo, no solo por mí, sino por todo el CEP, que los acoge ahora, en nombre también del Instituto Bartolomé de las Casas, que es coeditor igualmente de este libro. Les agradezco mucho y les recomiendo su lectura, que como ustedes ven, puede ser sumamente fructífera. Muchas gracias a todos y les doy buenas noches y buenas semanas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas gentes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pedro. Chao, Carla. Chao. Chao, Raúl.